Nos saludamos también a todo el personal que está en línea, que se conecta a este tiempo de la palabra, tiempo de ministrar, de escuchar la palabra de Dios. Hace 8 días ustedes escucharon que hablábamos de un tema que tenía que ver con el pecado, pero el tema de 8 días, el énfasis era mirar cómo, aunque el pecado sigue ejerciendo influencia en nosotros, para los hijos de Dios el pecado fue destronado, el pecado fue quitado de su lugar en el sentido por la muerte de Cristo. Pero como el pecado, a pesar de eso, nos perturba, nos afecta, y aún hermanos en Cristo caen en el pecado de nuevo. Y Pablo decía en el texto que mirábamos hace 8 días, decía en Romanos 6, el de hace 8 días, ¿y cómo es posible que después que Cristo nos hizo libre estéis viviendo en el pecado? No es compatible, decía Pablo. Hoy vamos a tomar un texto ya no vamos a usar a Pablo hoy, vamos a tomar un texto de Jesús literalmente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. En el capítulo 15 de Lucas encontramos 3 parábolas. Parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida y parábola del hijo perdido o el hijo pródigo, como nosotros lo conocemos. Esa parábola se da en un contexto donde Jesús ha asistido a una invitación que le hicieron en el capítulo 14. Lo invitaron los fariseos y Jesús estuvo allí con ellos, pero Jesús empezó a ver algunas conductas, algunos comportamientos de ellos inapropiados, y Jesús empezó a corregirle, digámoslo así, con su enseñanza. Le dijo: cuando tú invites a alguien, no invites a los ricos, no invites a los que te van a devolver la mano, invita a los pobres, a aquellos que no te pueden devolver la mano. Le dijo: cuando te inviten a una fiesta, no te sientes en las primeras sillas, siéntate allá. Ahora las hermanas no se vayan a sentir mal, ¿no? Él le dice: no te sientes acá adelante, siéntate allá atrás. Y más bien es mucho mejor que te digan: oiga vecino, oiga amigo, la silla suya es esta, venga de allá para acá. Y no que te digan: qué pena, échate para allá, que es que esa silla estaba separada para otro. Esa silla no estaba separada, yo hermana, que no estaba separada. Y ustedes tampoco, estaba separada para ustedes. Bueno, Jesús, y de allí dice que el capítulo 15 dice que Jesús fue rodeado por fariseos, por publicanos, por gente pecadora, y comía con ellos y estaba con ellos. Entraban los fariseos entonces a atacarlo, que cómo es posible, si él dice que es el Hijo de Dios, cómo va a comer con ellos. Entonces en ese contexto viene la parábola que vamos a hablar hoy, las 3 parábolas, pero nosotros vamos a tomar una sola para esta enseñanza. Y quiero decirles, ya pensando en qué vamos a hablar, el tema de hoy se llama solución al problema. ¿Cómo se llama el tema? Entonces, de acuerdo a lo que le he dicho, ¿cuál creen ustedes que es el problema? El pecado. El pecado es el problema. Entonces vivimos hoy en una sociedad que cada día se degrada más en su mundo de perversión, de maldad, en un mundo de inmoralidad. Cada día se pierden más los principios y los valores. En ese ambiente de declive de los valores y principios se está formando toda la generación. Tus hijos, mis hijos, están creciendo en ese ambiente donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Donde usted, por denunciar el pecado, hoy denunciar el pecado es un pecado. Porque aunque no aceptan el término pecado, lo han convertido en leyes. Y entonces, si usted denuncia un pecado, ahora denunciar X pecado, que no lo catalogan pecado, sino comportamientos o actitudes de las personas, no, porque atentamos contra el desarrollo de la personalidad de ese individuo. Entonces no le podemos decir nada. Y si usted se para y dice que está en contra de eso, se le viene todo el mundo a usted, y la ley lo demanda porque usted dice que eso es pecado. Entonces nosotros vivimos, pero ese es el ambiente donde se están formando sus hijos y mis hijos. Ese es el ambiente. Ustedes recuerdan, ¿cuánto hay aquí del milenio pasado? Los que llevan ya un milenio encima. ¿Solamente yo? Gloria a Dios, yo soy el más viejito, como Matusalén. Tenemos la dicha de haber vivido un milenio y un siglo, ¿no? Qué bueno, eso no lo vive todo el mundo. Tienen que pasar 1000 años para que otras personas vivan eso que nosotros hemos vivido. Bueno, en años, terminando por ahí, bueno, yo hablo de esa porque es más o menos la época que tengo en mente, cuando por ahí los años 80, 90,
Cuando uno abordaba a una persona frente a ciertas conductas y comportamientos, entonces uno decía, mire, eso es pecado. Y entonces las personas usaban frases, tal vez la escucharán, la recordarán, eso es relativo. O sea, esa frase relativo significa, eso depende desde donde usted lo vea. Para usted es pecado eso, pero para mí no es pecado. Yo fui orientador de un colegio por casi 20 años antes de venir acá. Y en ese proceso de acompañamiento de las personas, pues era un colegio cristiano, no se permitía muchas cosas que se permiten en los colegios normales, bueno, los celulares, bueno, había muchas cosas que no se le permitían, pero además de eso no se permitían besos entre mujeres, no se permitían besos entre hombres. Y entonces, cuando el colegio pillaba algunas de esas conductas, pues me pasaban esos chicos a mí, allá, vayan del psicólogo, vaya. Y hablaba con los muchachos. Yo les decía, pues lógico, uno tiene que ir con mucho cuidadito, uno tiene que ir con mucho tacto. Bueno, hijo, ¿cómo ves tú eso? ¿Tú cómo ves darte un beso con otro varón? ¿Cómo lo ves tú? Ellos decían esta frase, no significa que eso sea correcto, ¿no? Pero ellos decían, para mí eso es normal. ¿Eso es normal? Sí, para mí es normal. Ahora, nosotros, me decía una hermana, porque yo dije esa frase y cuando terminé el culto se me acercó una hermana y dijo, pero es que lo normal es lo correcto. Sí, es correcto, pero ellos convierten lo incorrecto en correcto. Eso no es normal. No es normal que un hombre con otro hombre se den un beso. No es normal que una mujer con otra mujer en la boca. Claro está, las mujeres saludan de picos, sí. Pero no es normal que una mujer con otra mujer se den un beso en la boca. Pero ellos que me decían, eso es normal. Es decir, cuando te dicen eso es normal, ¿qué te están diciendo? Tú eres el anormal. Porque estás viendo como anormal lo que nosotros consideramos normal. ¿Cómo queda uno? Como el loquito, como el anormal. Y bueno, y los papás, algunos defienden, todo eso, porque uno tenía que manejar eso con mucho cuidadito, porque donde el niño dijera a los papás, se le venían los papás a uno encima. Pero ¿cómo se va? Y bueno, calma, yo solamente quiero ayudar, yo no quiero generarles problemas a ustedes. Bueno, cosas por eso. Entonces, hoy podríamos decir que aunque la gente considera anormal muchas cosas, o normal muchas cosas anormales, no las podemos considerar nosotros como pueblo de Dios normales. Ahora, nuestra actitud nunca debe ser atacar al pecador. Usted no encuentra a Jesús atacando al pecador, a excepción de los fariseos y los religiosos, pues porque siendo conocedores de la verdad practicaban cosas aún peores que los demás, y Jesús contra ellos sí se iba lanza en ristre. Pero Jesús con la gente pecadora fue muy, no diríamos permisivo, pero amoroso, le extendía la mano con tal de que esa persona saliera de allá. Y lo vemos con el caso de la mujer adúltera, cuando la llevaron cometiendo el acto de adulterio. Jesús todo el mundo estaba así como a ratico se lo metieron acá con las piedras. Estaba Jesús la gente lista para atacar, enjuiciar a ese muchacho, a esa mujer. Pero Jesús, ¿qué dijo? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y allí cada uno la fue soltando y se fueron. A Jesús liberó endemoniados, Nicodemo, digamos religiosos, gente que cobraba impuestos, bueno, mucha gente. Jesús se le acercó, los abrazó, los ayudó, por ellos rompió normas que estaban establecidas, ahora sin violar las normas de Dios como tal, pero aquellas que eran religiosas, que era solamente religión del hombre, las violó para darle oportunidad al pecador. Y yo quiero decirles hoy a todos ustedes los que me escuchan, aquí en este lugar hay espacio para el pecador, no hay espacio para el pecado. No queremos en este lugar un espacio para el pecado, pero sí queremos que esta casa, porque la iglesia es una clínica donde todos llegamos enfermos un día, unos más enfermos que otros, unos con problemas más serios que otros, pero la iglesia es una clínica. Pero la clínica es el reino de los cielos. Aquí no hacemos cirugías, pero el Señor hace. No tenemos bisturí ni tenemos quirófano, pero el Señor hace cirugías extraordinarias. Esta mañana vino una pareja diciendo: mi niña tenía un problema de cadera
displasia de cadera, tenía que andar con una serie de equipos. La trajimos acá y oraron por nuestra niña y fuimos esta semana al médico y el médico dijo: ya no tiene necesidad de esos aparatos, ya no tiene necesidad de esos equipos, porque eso es la iglesia. La iglesia también es una clínica de orientación psicoterapéutica. La iglesia es un lugar de liberación. La iglesia es un lugar de consolación. La iglesia es un lugar de amor. La iglesia es un lugar de perdón. Esa es esta comunidad. Por eso es una comunidad de amor. Por eso debemos llamarnos iglesia, comunidad de amor. Porque nosotros estamos llamados a expresar el amor. No estamos llamados a señalar a nadie. Mis prédicas, yo quiero que nadie se sienta señalado, pero sí que el pecado lo dejemos. Porque es mi deber decirte a ti: así no entrarás al reino de los cielos. Tú decides si quieres creer o no quieres creer. Entonces, hoy en esta sociedad, denunciar el pecado, hablar del pecado, se tilda de anticuado, aguafiesta, zanahorio, y en términos de béisbol, en términos de inglés, to be out, o sea, está fuera de base, mijito, vaya para allá. Fuera. Pero la verdadera iglesia de Cristo debe seguir denunciando el pecado, como lo hizo Cristo. Y Cristo en Mateo 23, 25 al 28 dice así, hablándole a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del plato, pero por dentro está lleno de robo, de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro de tu vaso y de tu plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Porque hay muchos hermanos que tiran la piedra, esconden la mano. Decía mi mamá, como el capitán Guerra, que motiva a la gente para que suba, pero se quedan en tierra. Cuando se dan cuenta, ahí se quedó. No, ya nosotros vamos mar adentro. Entonces, Jesús estaba en contra. Yo quiero hoy hablarles a ustedes en torno al pasaje que hemos leído de tres cosas. Dijimos que el tema se llamaba solución al problema. Y el problema es el pecado. Vamos a mirar a la luz del texto que hemos estudiado, lo vamos a estudiar, capítulo 15, 11 al 24. Vamos a mirar lo que tiene que ver con el hijo pródigo. Vamos a mirar el pecado a la luz del hijo pródigo. Entonces, antes de eso yo quiero decirte, la palabra pecado en hebreo es una palabra que se escribe atá, con H y tilde en la A. Esa palabra significa, escuchen esto: no alcanzar una meta. 2, no conseguir lo que se busca. 3, llegar a cierta medida. 4, pisar en falso. ¿Qué pasa cuando nosotros pisamos en falso? Nos caemos. Escuchen, todos los que les gusta militar en el pecado, tarde que temprano el que camina en el pecado se va a tropezar y va a caer porque está pisando en falso. Tarde que temprano se le va a hundir esa nave donde va. Todo aquel que quiere caminar en el pecado, hoy tal vez se te presenta algo que parece maravilloso, que te abre las puertas al mundo. Pero no es otra cosa que una tabla en falso, que un día tropezarás y te hundirás. Bueno, también en sentido moral, pecado, esa palabra también atá significa ofender. ¿Qué significa la palabra atá en sentido de pecado? O sea que cuando ofendemos, ¿qué estamos haciendo? Pecamos. Cuando ofendemos a nuestra pareja. Ahora, hay gente que se ofende por la verdad, ¿no? O nos ofendemos por la verdad. Ofensa: faltar a una norma ética, infringir determinados derechos, desviarse del camino recto.
Y en griego ese mismo concepto de pecado es la palabra amartía, que significa errar al blanco. O sea que cada persona, cada vez que usted y yo pecamos, es como si usted le están diciendo, vamos a pegar allá al blanco, pero su disparo pega por acá. O sea, no pegó en el blanco. Es como cuando usted está bajando un mango de un árbol y le apuntó al mango, pero le pegó un avispero. ¿Qué pasa cuando usted le pega un avispero? Corra, porque los aguijonazos que se va a llevar son bravos. Cuando usted peca, erra al blanco, no le pega al blanco. O sea, significa que Dios te ha puesto para que tú apuntes la vida tuya en sentido de lo que Él ha trazado. Y cuando nosotros pecamos, estamos fallando al blanco de lo que Dios quiere que tú y yo le peguemos, de lo que Dios quiere que tú y yo le apuntemos. ¿A qué le estás apuntando a tu vida? ¿Le estás apuntando a la fama? ¿Le estás apuntando al placer? ¿Le estás apuntando a la riqueza? ¿A qué le apunta tu vida? ¿O le estás apuntando a glorificar a Dios? Si le estás apuntando a glorificar a Dios, y si todo Dios te tiene para que seas rico, en ese campo te va a hacer rico. Si quieres ser rico por el otro lado, tendrás tal vez riquezas malavidas, pero se te esfumará, se te irán de la mano como el agua, como el agua. Bueno, entonces vamos a mirar hoy en esa dirección cuál fue el pecado del hijo pródigo. Ubícate en los versículos 13 al 11, o allá por favor me lo proyecta. ¿Cuál fue el pecado del hijo pródigo? Lo primero que vemos, dice los versículos 12, 11 y 12, dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre. ¿Quién se acercó a su papá? El menor. Fue más intrépido, fue más atrevido, fue más insurrecto, menos sujeto. Se acercó a su padre y le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el papá? Yo no sé si eso acontecería en nosotros, ¿no? Que el hijo diga: dame la herencia, y usted le dice: te doy la herencia. O tal vez usted dice: mijito, si se quiere ir, váyase, la puerta está abierta, pero la herencia cuando yo me muera. Pero este papá es tipo de Dios. Y este padre, que es tipo de Dios, dice que le dio lo que el hijo le pidió. ¿Eso qué significa? Que Dios Dios no quiere que nadie lo siga para estar amarrado, atado a él. Dios quiere que tú le sigas con libertad. Dios quiere que tú le sigas por amor. Dios quiere que tú le sigas por convencimiento, pero no ni siquiera por temor al infierno. Yo no sé cuántos hermanos siguen al Señor por temor al infierno. No sé si hoy apareciese un letrero en el cielo que dijera: queridos hermanos, el infierno fue abolido. ¿Cuántos seguirían a Cristo? No sé si apareciendo un letrero en el cielo que dijera que el infierno fue abolido, no sé cuántos desde ese momento dirían: yo sigo a Cristo. O dirían: no, ya sí el infierno, pues yo disfrute, papá, que ya el infierno no existe. Porque muchos siguen a Dios por temor al infierno, no por convicción de la vida cristiana, no por el verdadero temor a Dios. Bueno, seguimos. Entonces vamos a mirar 3, 4 cosas. ¿Cuál fue el pecado primero? El pecado del hijo pródigo fue rebeldía a la autoridad. Ese es el principal pecado que toca el corazón de todos nosotros desde que somos pequeñitos en la casa: la rebeldía. Todo hijo, escuchen esto, todo hijo que se rebela contra la autoridad de su padre se acarrea problemas. Se acarrea problemas. Y yo no sé cuántos hijos aquí dicen: tanto que mi padre me lo dijo, tanto que mi madre me lo dijo, pero yo me rebelé. Un día dije: no más, y me fui de la casa. Yo no sé cuántos dolores de cabeza has tenido que enfrentar. Otro, menosprecio a su padre. En la cultura judía, y al igual en la nuestra, que un hijo le pidiera a su padre la herencia en vida era como si le estuviera diciendo: padre, para mí ya estás muerto. Y aunque tú estés vivo, pero yo te consigo muerto, dame la herencia que me corresponde. Era como decirle, porque eso va a producir un dolor. La tendencia de los muchachos es decir: yo hago con mi vida lo que... ¿Se la dejo allí? Yo hago con mi vida lo que... Vamos a ponerla suave: lo que yo quiera.
es mi vida. Déjame decirte esto aquí, suavecito, que no salga de entre nosotros. Es tu vida, pero tú no vives aislado. Tú no eres alguien no eres una rueda suelta. Lo que tú hagas, lo que yo haga, tendrá un efecto en mi familia y en la sociedad, para bien y para mal. Así que ese cuentecito, yo hago con mi vida lo que quiero porque es mi vida y eso no es tan cierto. Tú no eres una rueda suelta. Lo que tú hagas, lo que yo haga, incidirá para bien o para mal sobre nuestros padres. ¿Cuántos padres hoy lloran la desgracia de su hijo? ¿Cuántos padres, cuántas madres hoy lloran la desdicha de ese hijo? ¿Y sabes cuál es muchas veces alguno? Yo soy de mala, a mí nadie me quiere, a mí me desprecian. No es eso, es que tú abriste un camino mal, es que tú tomaste el camino errado. ¿Y qué crees? El que toma el camino del mal, ¿qué le puede esperar? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que tú recoges lo que siembras? No esperes recoger mandarinas y sembrarte limón, aunque son de la misma familia los cítricos. No esperemos recoger bendición cuando nosotros hemos sembrado rebeldía, desobediencia, hemos sembrado ese tipo de comportamiento. ¿Cómo podemos esperar que vamos a recoger felicidad, dicha? No la podremos recibir porque vamos en contra de la norma establecida por Papá Dios. No es solo tu papá biológico, es Papá Dios quien estableció esas normas. Y cuando tú las violas, estás violando las normas del cielo. Sigo. También hubo distancia de su padre. Uno de los pecados, normalmente, escuchen esto. Miremos el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue ¿cómo? ¿A dónde? Se fue lejos. ¿Qué quiere el hijo cuando está en rebeldía? ¿Quiere vivir bajo la cobertura de sus padres? ¿A dónde quiere irse? Lejos. Que no me vean, que no sepan nada, que no me estén. ¿Por qué? Cuando algún hermano empieza a distanciarse de las cosas del Señor, de la iglesia, no quiere encontrarse con ningún hermanito de la iglesia. Y si se lo encuentra, entonces se agachan, ay, se ponen aquí, pues. Pero si puedo pasar a la otra acera, paso. ¿Por qué? Porque yo sé que el otro hermanito va a decir: ay, hermano, hermana, qué alegría verle. ¿Cuándo vuelve? ¿Por qué no ha vuelto? Porque eso nos lleva a apartarnos. Otro aspecto derrochó, otro pecado, derrochó. La palabra pródigo, que nosotros la hemos escuchado tantas veces, significa eso, derrochador. Un hijo pródigo es un hijo derrochador, que derrocha las riquezas, que bota las cosas. Entonces este chico es un chico derrochador y botó todo lo que su padre dice, y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. Vamos a ir a la solución. Ese fue el pecado del hijo pródigo. Vamos a mirar la solución. ¿Quieren saber ustedes cuál es la solución del pecado? ¿Cuál creen ustedes que es la solución del pecado? Arrepentimiento. Gracias, mi hermano. No puede haber. Ahora sabemos que la solución principal está en el amor de Dios hacia nosotros, que envió a su propio hijo. Pero vamos a mirar la parte de la solución al pecado es arrepentimiento. Y dicen que una de las palabras de arrepentimiento en el original la usaban los comandantes del ejército romano que iban marchando y de repente le decían: media vuelta. O sea que el arrepentimiento es ¿qué? Cambio de posición, cambio de actitud, cambio de vida. No puedes tú intentar vivir en arrepentimiento pero con un pie dentro y otro pie fuera. No, el arrepentimiento es cambio, pero vamos a mirarlo cómo se da ese cambio. Esa palabra, así como veíamos ahora ratico la palabra atá,
También existe una palabra en hebreo para arrepentimiento y es la palabra shub, o sea, S-H-U-B, o sea, B corta. Shub. Eso significa volverse atrás de un camino equivocado que conduce a un territorio peligroso donde aún se puede perder la vida. Volverse atrás. Vamos avanzando, pero de repente me doy cuenta que hay un peligro. Yo les decía hace 8 días que la Biblia dice que nosotros que decimos ser tan inteligentes, somos a veces más necios que las aves, que los animales. La Biblia dice que si tú colocas una trampa y el ave ve que tú estás poniendo una trampa, no cae en la trampa. Pero el hombre pone la trampa para el ave y él cae en la trampa. Así somos nosotros, ese es el ser humano. Pero Dios, para ti y para mí no somos así. Entonces, entonces primero, una palabra significa alguien que va por un camino que es peligroso, que le puede representar la muerte, pero da un giro y se regresa. También hay otra palabra, que es la palabra nacham, que significa cambiar de parecer. ¿Qué es arrepentimiento? Entonces no solamente cambiar de camino, es cambiar de parecer. Tienes que cambiar de parecer. De lo contrario, tú no puedes decir que estás arrepentido cuando dices, no, pero yo por ahí de vez en cuando me tomo las pocholitas. Todavía no estás 100% arrepentido. Vas por el camino tal vez. No, yo soy cristiano pero me fumo mis cigarrillitos. Todavía te falta. Vas por el camino. Sigue, no te detengas. Yo soy cristiano pero todavía me pego por ahí mis rumbeaditas. No, vas por el camino posiblemente, sí. Pero es cambiar de parecer. Hasta el día que tú no digas no más esa música, no más esos comportamientos, no más esas palabras groseras de mi boca, porque algunos son cristianos, pero cuando se enojan las palabras, vaya qué palabritas las que se le salen de la boca. Bueno, te lo dejo ahí, los veo como muy tristes. Como que no les está gustando. Bueno, vamos a mirar acerca del arrepentimiento de este chico. El arrepentimiento del hijo pródigo, ¿en qué consistió? Ubícate en los versículos 17 a la parte A del versículo 20. Primero, cosa que hubo, dice que el chico volviendo en sí, o sea que cuando una persona está bajo los efectos del pecado es como si estuviera loco. Es como si estuviera borracho. Es como si estuviera en otro mundo y de repente vuelve en sí. ¿Y yo dónde estoy? ¿Y dónde me encuentro? O sea, un borracho que lo acuestan por ahí y no sabe dónde está. ¿Dónde estoy yo? Está desubicado. O cuando una persona de pronto estuvo en coma cierto tiempo y cuando despierta no sabe dónde está. Una hermana de nuestra iglesia allá en Neiva duró 2 meses en coma. Y ella la habían metido a coma un 2 de julio. Y cuando ella despertó, dijo, hoy es 3 de julio, ¿cierto? Y ya era para octubre, septiembre. Porque una persona, el pecado adormece la conciencia. El pecado adormece al ser humano y lo vuelve como un esclavo, lleva la cadena puesta, pero dice yo soy libre, pero soy libre para emborracharme, soy libre para drogarme, soy libre para pecar, pero no soy libre para vivir como Dios quiere que yo viva, para vivir como soy, ahí estoy impedido. Pero es libre, sí, pero libre para pecar. Entonces, ¿qué hizo este muchacho? Y ojalá hablo a los que están viendo allí en las redes, los que están aquí, ¿qué debe hacer toda persona? Hacer lo que hizo este chico. Volvió en sí, despertó, reaccionó, recapacitó. ¿Y qué dijo este chico cuando recapacitó? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Antes de eso deseaba comerse la comida de los marranos y quería meter la mano para comer la guamasa que le daban a los marranos, y este chico no reaccionaba, pero un día reaccionó. Y qué bueno, yo felicito a todos aquellos que un día reaccionaron, porque aunque tal vez no estábamos en ese estado de degradación como estaba este hombre, también estábamos perdidos y un día reaccionamos. Todos los que estamos aquí fue porque un día reaccionamos.
Un día dijimos, mi vida no puede seguir siendo lo mismo. Y yo llamo la atención a aquellos que no lo han hecho. Las puertas están abiertas, aún hay tiempo, todavía lo puedes hacer. Todavía es tu hora, es tu momento de decir, yo no puedo seguir viviendo la vida que llevaba. Yo no puedo seguir envuelto en la vida que yo traía. Esto tiene que tener un giro, un cambio en mi vida. Volviendo en sí, ¿qué más? Tomó una firme decisión. Me levantaré, iré a mi padre, diré, Padre, he pecado contra el cielo. Mire cómo es el pecado. ¿Contra quién va primero el pecado? ¿Y quién está en el cielo? Dios. Todo pecado de nosotros va primero contra el cielo. ¿Y qué pasa con lo que tú tiras para arriba? Si te quedas ahí te va a caer en la cabeza. Tíralo, pero corre porque te cae. Todo pecado va primero contra el cielo. Así diga, hay gente que dice, no, pero yo amo mucho a Papito Dios. Ay, no, yo con Papito Dios no me meto. Pero si estás pecando, ¿contra quién va ese pecado? Contra Dios, contra el cielo. Pero luego dice, y he pecado contra ti, Padre. Es decir, yo he violado la norma, el principio, te he irrespetado. He pasado por encima tu autoridad y estoy hoy viviendo esta situación como consecuencia. Hay algunos que se están muriendo y no reconocen el pecado. Qué triste, qué triste. Y una vez asesoré a un señor que estaba ya en la agonía de la muerte y la esposa llorando me dijo, pastor, vaya a ver a mi esposo, a ver si de pronto ese hombre se arrepiente. Y fui y le prediqué al hombre el evangelio allí en el lecho de muerte y le dije, don fulano, ¿usted es consciente de que ha pecado? No, yo no tengo pecado. ¿Usted es consciente de que si muere hoy no irá con Dios? No me interesa. Y allí murió en esa condición. Porque hay seres humanos que su rebeldía, pero también actuó. Entonces miremos los pasos. Reflexionó, tomó una firme decisión y actuó. ¿Cómo actuó? Él dijo, me levantaré. ¿Qué dice el texto bíblico? Ubícate allí en la parte versículo 20, la parte A. Dice, y levantándose vino a su padre. O sea, no basta con que tú planees. El mundo está, dicen que el infierno está lleno de gente que quiso arrepentirse. El infierno está lleno de gente que han querido arrepentirse, pero nunca lo hicieron. Y cuando se dieron cuenta, los sorprendió la muerte y allá quedaron. No quisieron arrepentirse, pero no tomaron. Este varón actuó, levantándose vino a su padre. Y yo quiero decirles esto, este varón por cada paso que dio hacia el mundo, ahora tuvo que dar dando una vuelta para volverse a su padre. Y yo quiero decir algo aquí en esto. Muchas personas quieren cambiar de la noche a la mañana. Eso es un proceso. ¿Cuántos años estuviste envuelto en el mundo? ¿Cuántos años estuviste envuelto? Y algunos dicen entonces se enojan contra Dios. Dios no me quiere quitar este vicio, Dios no me quiere quitar este temor. Dios no, tienes que entender que tú caminaste hacia ese mundo por mucho tiempo. Tú te asesoraste de gente que te hundió en el pecado, gente que te invitó a emborracharte, a embriagarte, a robar, a matar, a destruir. Ahora tienes que buscar asesoría en Dios de gente que te ayude a salir de ese camino. Tal vez va a ser difícil, tal vez caer es muy fácil, pero levantarse es más difícil. Pero lucha. Yo te digo hoy, te animo, lucha, agárrate de la mano de Cristo y serás un vencedor, porque ya Cristo venció. Y por cuanto Cristo venció, tú eres un vencedor, tú eres una vencedora, aunque el pecado quiera arrastrarte, aunque el pecado quiera perturbarte. Y yo animo a aquellos hermanos que están luchando, busquen ayuda, asesórense a su grupo de vida, dígale, mire, yo estoy luchando con este problema, he superado esto, pero esto no lo he logrado superar. No te quedes callado, el enemigo es muy astuto y va a usar ese silencio donde tú luchas con eso y te da temor hablar, porque qué tal que sepan de tus debilidades. Sabes que la única fuerza que tiene el pecado sobre el hombre, sobre el ser humano, es la debilidad que el hombre tiene. Entonces una de las primeras áreas que tienes que examinar es tus debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? No sé, tú las conoces. La ira, el odio, la amargura, la tristeza, la soledad. Esas son tus áreas débiles. Esas son las que primero tienes que fortalecer y buscar apoyo para que venzas ese problema. De lo contrario, ese problema va a tener la hegemonía sobre ti. Y confesó su pecado. Le dijo, Padre, he pecado contra el cielo,
contra ti y ya no soy digno de ser llamado tuyo. La palabra confesión, escuchen esto, es la palabra homologomen y significa decir lo mismo. O sea que cuando Dios, ¿qué quiere? Porque muchos confesamos los pecados a medias. Muchos confesamos los pecados diciendo, sí, yo pequé, pero es que fulano me indujo. Yo pequé, pero es que tal. No, dile lo mismo a Dios. Señor, yo fui al pecado. Sí es cierto que hubo personas que me motivaron, me indujeron hacia allá, pero yo fui la persona número uno responsable de esto. Dios quiere que tú le digas a Él lo mismo que tú viviste, lo mismo que tú sientes, lo mismo que tú. Eso es confesión. Confesión no es enmendar las cosas, no es decir las cosas de otra manera. Y ya por último, el primer componente para el problema, ¿cuál es? No, el primer componente para resolver el pecado, perdón, arrepentimiento. Si le dije, fue mi equivocación, si le dije mal. Ahora vamos al segundo y con esto terminamos. El amor. El arrepentimiento depende del que ha ofendido y el amor depende del que ha sido ofendido. O sea, si nosotros hemos ofendido a alguien, pero no tiene el amor suficiente para perdonarnos, no nos va a perdonar. Entonces necesitamos eso, por eso se llama solución al problema. Necesitamos esos dos elementos para el perdón de los pecados. Necesitamos el reconocimiento del que ofendió, que ha hecho lo malo, que ha pecado y se arrepiente. Pero necesitamos la otra parte que esté dispuesta a decirle, te perdono. Acepto tu propuesta de perdón y yo te perdono y quedas libre del pecado. Quedas libre del pecado. Y con esto cierro. Y vayan preparándome una musiquita de fondo allí. ¿Cómo se manifestó el amor del Padre? Los versículos 20, la parte B, y luego 22 al 24. A pesar del comportamiento del Hijo, el Padre lo estaba esperando. ¡Qué Padre tan amoroso! Y dice, y cuando aún estaba lejos, versículo 20, la parte B, lo vio su Padre. ¿Y qué hizo el Padre? Sacó la correa y dijo, este ya verá lo que la juguetera que le voy a pegar. Corrió a los brazos de su hijo, se echó sobre su cuello y ¿qué empezó a hacerle? A besarle. ¿Ustedes creen a qué podía venir oliendo ese muchacho que estaba cuidando marranos? ¿A marrano? Había olor de aguamasa en él, había olor fétido, porque normalmente quizás no se bañaba, no se aseaba, pero así llegó a la casa de su padre. Y yo quiero dejarle 4 cositas. ¿Qué pasó? Porque hubo un cambio. El padre le expresó su amor. El hijo le iba a decir, padre, recuerden que él planeó, le iba a decir, padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre le pone, el padre le pone la mano y enseguida llama, ahí besándolo. No, él no tenía la mano puesta en la nariz. Y le dice a los siervos, siervos, vengan, vayan allá y traigan la mejor ropa para mi hijo. O sea que el padre lo perdona. Antes que el hijo le confesara su pecado, el padre lo perdonó. ¿Cuántos padres están dispuestos a hacer eso con sus hijos? Dale un aplauso al Señor. Yo quiero perdonarlo. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres están dispuestos a perdonar? Pero también que el otro asuma el cambio, ¿no? Porque, y vamos a mirar el cambio y con esto terminamos. ¿Qué cambió en este hombre, en el estado y la condición en que llegó? ¿Cómo llegó este hombre? Este hombre llegó en harapos, sus vestidos desgastados. Pero ¿qué ordenó el padre? Escuchen la frase: traigan el mejor vestido. O sea, ese papá tenía un ropero. Yo no sé si era la ropa de él o no sé, pero el papá dice: vayan por favor allá al vestier, al ropero, y traigan, no cualquiera, traigan el mejor vestido. Dios te ha vestido de lo mejor, te vistió de la gloria de su hijo, me vistió de la gloria de su hijo, y por eso debemos darle la honra y la gloria al Señor hoy, porque Él nos ha vestido de lo mejor. Recuerda que la Biblia dice: mas los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mírate así y dile: wow, yo estoy revestido de Cristo. Siendo que yo llegué oliendo a comida de cerdo, estoy vestido. Cristo me revistió con su gloria.
Cristo me revistió con su belleza. Cristo me revistió. Por eso, cuando tú buscas a Dios, te vuelves hermoso, hermosa. ¿Te has mirado en el espejo? Yo me miro y digo, wow, qué tronco de negro que está aquí. Cristo nos transforma. Yo era feíto. Algunos de ustedes me verán feo, pero yo me veo elegante. Llegar a los pies de Dios implica transformación. No podemos seguir siendo los mismos si estamos en los pies de Cristo. ¿Qué más cambió? Había perdido su derecho como miembro de aquella familia, pero Él le dice: colóquenle el anillo, símbolo de devolverle la inclusión al hogar y de devolverle la autoridad que perdió. Él quería que el padre lo dejara ser un jornalero. El padre dice: no serás un jornalero, seguirás siendo mi hijo y te devuelvo la autoridad que Satanás te robó. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, Cristo te devuelve la autoridad que el diablo te robó. El diablo te llevó a matar, a robar, a hurtar, a destruir, a adulterar, a fornicar, pero cuando llegas a los pies de Él, Él te devuelve la autoridad y te dice: ahora eres mi hijo, eres hijo del reino de los cielos, eres hija del reino de los cielos. Eso nos devuelve papá Dios. Había llegado descalzo. Descalzo es sinónimo de esclavitud, pero Él le dice: pónganle, lávenle los pies y colóquenle calzados. Él llegó en la porqueriza, deseaba comer el alimento de los cerdos. Su padre ahora ordena que le sacrifiquen el becerro gordo que ha preparado y le dice: preparen un banquete. Él llegó sumido en una vergonzosa tristeza. Su padre ordena: hagan fiesta. Colócate sobre tus pies. Hoy el Padre Celestial está aquí para decirte: no importa cómo llegaste a este lugar, no importa cómo viniste a esta reunión, yo quiero devolverte lo que el diablo te robó. Yo quiero devolverte lo que Satanás te robó. Padre amado, yo te doy gracias. Padre amado, te damos gracias. Hay dos componentes principales para vencer el pecado. Uno se llama arrepentimiento, y el arrepentimiento depende del que ha fallado, del que ha faltado. Eso implica muchas veces humillarse, bajar la cabeza, expresar su quebranto, su dolor por el daño causado. Pero está la otra parte, Señor. Si no hay la otra parte, si no hay amor, no puede la persona recibir el perdón. Y tú eres la esencia del amor, oh Dios. Tú eres amor en esencia, Padre. Pero también permite que las personas a quienes le hayamos ofendido nosotros, en su amor también nos puedan perdonar. Esa esposa, ese esposo, ese padre, ese hijo, ese hermano a quien nosotros le ofendimos, y si venimos verdaderamente arrepentidos, en su amor puedan acogernos de nuevo y, como aquel padre, abrazarnos y recibirnos en su hogar. Bendigo esta iglesia, bendigo esta comunidad y declaro: amada iglesia de Cristo, abracemos estos dos principios, el arrepentimiento y el amor. Los dos los necesitamos para el perdón de nuestros pecados. Dios les bendiga. Feliz día. Un abrazo. Dios les guarde. Dios les bendiga.